Bueno, Dios les bendiga el día de hoy. Hoy vamos a trabajar estas figuras, estos cuadros, a través del arte bello. Cada uno de esos cuadros nos deja un mensaje. Lo hicimos con unas bases en palitos de paleta o palitos de helado para poder diseñar esto. Pero lo volvimos utilitario para poder guardar aquí las herramientas pues que necesitemos en las diferentes actividades que vamos a tener. ¿Sí? Entonces podemos guardar todas las herramientas en esta parte y volvemos a esta figura utilitaria a través del arte bello. Cada uno de esos nos deja un mensaje. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra alma por el encuentro del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Debemos tener una familia unida y una memoria siempre puesta en que el Dios del universo es uno y se llama Jesucristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor Jesucristo es el camino que nos lleva a nuestra familia al reino de los cielos, porque Él es el agua de vida. Y así, de esta forma, tenemos entonces este material para poderlo trabajar. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer y vamos a tener entonces manos a la obra en este diseño. Vamos entonces a seguir los pasos para poder hacer este diseño. En la parte de abajo le colocamos un trozo de yute para que nos quede pues más decorada la figura. Así que entonces vamos a ver cómo nos va a ir quedando paso a paso. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener una enseñanza y es sobre el arte bello, pero vamos a hacerla a través de unos palitos de paleta para poder hacer unos módulos de la siguiente manera. Necesitamos 9 palitos para poder hacer lo siguiente. Vamos a aplicarle silicona a esta parte. Bueno, como ya vieron también la imagen inicial de los 4 cuadros que vamos a tener, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero, de acuerdo a ello, pues el ensamble de esos palitos es de esa manera. Lo que vamos a hacer es que cada una de esas partes se nos convierta en una base sólida para poder hacer el trabajo artístico del arte bello. Con cada uno pues de ellos vamos a contar una historia, y esa historia pues es la más importante de todos los tiempos. ¿Cuál será? Pues el mensaje de Dios a nuestras vidas. Así que de esta manera vamos a terminar este cuadro, pero antes quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Debemos pegar todos los palitos para poder hacer entonces la base y que nos quede de la siguiente manera. Que nos quede así. Entonces pegamos todos los cuadros, todos los palos para que nos queden de esa manera en el cuadro. En el arte bello podemos trabajar lo que es un cuadro inicial, uno solo, al cual le llamamos un monodíptico. El otro es un díptico, un tríptico y un políptico. Cuando tenemos uno solo, pues esa es la forma. Cuando tenemos los dos, hacen parte de un díptico. Y cuando tenemos 3, hacen parte de un tríptico. Y 4 hacen parte de un políptico. De esa manera se dividen o se caracterizan los cuadros. Lo que vamos a hacer entonces son estos 4 cuadros que vimos al inicio para poder tener entonces en cuenta lo siguiente. Vamos a aplicar entonces ahora blanco a esto para poder que nos queden las bases completas. Vamos entonces a ver cómo nos queda. Bueno, luego de haberlo pintado de blanco, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir cada uno de esos cuadros porque lo que estamos haciendo entonces es un políptico con esas imágenes, pero con cada uno de los diseños que vieron al inicio. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a aplicar blanco y azul en el mismo pincel para poder hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces esta parte. Vamos primero a hacer una división aquí para que nos dé una montaña. Hacemos de esta manera. Y aquí empezamos entonces a aplicar el color azul con el blanco de esta forma. Cuando vayamos a hacer el cielo debemos entonces tener en cuenta lo siguiente, y es aplicar de esta manera en la primera parte de lo que estoy cubriendo. Después de ello, ya entonces empiezo a darle otras tonalidades para que el cielo empiece a cambiar la parte del color, y de esta manera entonces lo vamos sacando. A medida que vamos haciendo, entonces va teniendo mayor color y mayor expresión cada una de las partes que tenemos ahí. Luego de eso untamos de azul
y untamos un poco de negro en esta parte. ¿Para qué el azul con el negro? Para que nos dé una proporción de color y nos permita hacer la sensación de lejanía en la montaña de esta manera. Y empezamos entonces a hacer esta parte así, para poder entonces que la montaña nos empiece a dar esa sensación. Como el cuadro es pequeño, debemos tener en cuenta entonces cada una de las estructuras que hagamos debe ser con el mayor detalle. ¿Para qué? Pues para que todo nos quede de la mejor manera. Podemos utilizar un pincel como este o uno más delgado, dependiendo de la parte que vayamos entonces a realizar. Vamos a cubrir toda esa parte de esa manera. Después de ello, como vamos a hacer los 4, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer que caiga el agua de la siguiente forma. Vamos a hacer un río. En esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero marcamos muy delgado y empezamos a hacer que el río se empiece a hacer más grande. Cuando lleguemos a una parte, trabajamos horizontal, pero cuando vamos a hacer una caída de agua, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y entonces es poder realizar la caída del agua de esta manera, para que dé la sensación de que el agua va cayendo. Cuando lleguemos aquí volvemos a hacer lo mismo, para que empiece a hacer. Después con el blanco empezamos a hacer lo siguiente, y es empezarle a dar algunos toques más. Por ese lado volvemos a hacer aquí la caída del agua de esta forma, y seguimos haciendo esta parte así. Vamos a esperar que se seque, y mientras que seca entonces vamos a hacer la otra parte, que es con amarillo. Las pinturas que utilizamos son de estas Vinyltex de Pintuco, porque son unas pinturas muy buenas y permiten el diseño o el trabajo quede mucho mejor. Entonces, en esta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar unas 2 o 3 palitos hacia arriba. Vamos a hacer esta división. A esa no le vamos a hacer montaña, sino que vamos a hacer completo hasta el otro lado. Lo que vamos a sacar es un árbol. Primero aplicamos entonces el amarillo, para poder entonces después con el color rojo combinar un naranja y poder hacer entonces la combinación del color en esta parte. Nos quede combinado el color en todo este lugar donde deseamos pues empezar a hacer el diseño del cuadro, en ese caso en un atardecer o en un amanecer, y poder entonces tenerlo de esa manera. Entonces tenemos esta parte así y empezamos entonces a aplicar el color. También igual le aplicamos un poco de negro en la parte de arriba para que nos dé la sensación de noche, o que se está acercando la noche, ¿no? Y empezamos a hacer esa parte para poder entonces que él nos vaya quedando con un detalle muy bonito en relación a la combinación de los colores. Para eso necesitamos también aprender a combinar color, y es qué color me sale de la combinación de los diferentes tipos. Recordamos que hay colores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y los neutros, que vienen siendo el blanco y el negro. Vamos a esperar un momento que se seque igual y hacemos lo mismo en la otra parte. Recuerda entonces, el blanco y el negro es un color neutro, o sea, esos colores son neutros. El amarillo, el azul y el rojo son los primarios. De ellos aparece la combinación de los secundarios. Apenas combino entonces estas dos partes. En esta parte voy a aplicar un color fucsia para que nos dé un cielo de este color, pero vamos a aplicar un poco de azul. Al aplicar el azul con este fucsia, él va a empezar a transformar unos colores morados o violetas, que serían los colores que vamos a tener en este cuadro. Entonces, los primarios amarillo, azul y rojo, los secundarios la combinación de un amarillo más el azul me da el verde, el amarillo más el rojo me da el naranja, el rojo más el azul me da el violeta,
Y de esa manera entonces empiezo a combinar cada uno de estos colores. Vamos a esperar que se sequen estos y vamos entonces a aplicar esta otra parte. Al inicio se ven así rayados, pero después de que se van secando, ellos van teniendo el tono que le empezamos pues a dar a esta parte. En este vamos a aplicar azul nuevamente, pero este azul lo vamos a poner un poco con el negro, para que nos dé una sensación de noche también. Y poder hacer unos árboles. Los cuatro van a tener las mismas características en la parte de la silueta. Y poder entonces realizar esta partecita del diseño del políptico. En este otro vamos a utilizar diferentes tipos de azul. Aquí estoy utilizando azul claro, pero también podemos utilizar este que es el azul rey o azul mediterráneo, el cual pues, nos va a producir mayor color de azul en el cielo para poder que nos quede con mayor sombra. De esta forma. Entonces vamos a esperar que se seque toda esta parte para poder terminar entonces el cuadro de la siguiente forma. Bueno, luego de tenerlos de esta manera, nuevamente tomamos entonces en esta parte blanca y en esa que nos quedó aquí, vamos a empezar a aplicarle amarillo de la siguiente manera. Vamos a golpear de esta forma todo este sector blanco que nos queda aquí y lo mismo el que nos queda a esta parte. De esta manera. Después de tomar el amarillo vamos a poner un poco de azul en el pincel para poder entonces igual con el amarillo hacer lo siguiente. Permitir que nos salga este tono verde. ¿Para qué? Para poder entonces empezar de esa manera a realizar esta parte y hacer que el río tome el cauce por donde debemos hacer que él pase. De esa forma trabajamos toda la parte del borde, toda esta otra parte, y luego tomamos un poco de negro, el cual nos permite dar volumen a la figura que estamos haciendo. El volumen es la parte que produce la sensación de que el pasto está más alto. Pero también debemos tener entonces en cuenta, cada vez que hagamos esto debemos sacar el exceso de pintura en alguna parte que tengamos por ahí. En este caso me estoy haciendo en la mano, pero existen unas paletas de color las cuales nos permiten hacer toda esta partecita del trabajo mucho mejor. Pero cuando no hay, pues debemos ser recursivos y hacerla de esta manera. Como ustedes se están dando cuenta, ahí va apareciendo ya la parte de lo que es el volumen en la figura y pues vamos a hacerle más hacia este lado para que nos dé la sensación de el cauce del río, de esta forma. Después de que lo tengamos ahí, entonces vamos a hacer una línea con el pincel de delinear para que entonces queden aquí lo siguiente. Aquí vamos a sacar una especie de pino, pero vamos a hacer una línea de esa manera. La línea es ¿para qué? Para poder hacer lo siguiente. Vuelvo a tomar un poco de negro, hago que el pincel se ponga un poco puntudo y empiezo a hacer lo siguiente. Empiezo desde arriba a moverlo de esta forma para que entonces él me vaya dando la sensación de un árbol. Debo esperar que se seque esta para poder entonces trabajar sobre él la otra parte. Pero mientras tanto entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar negro a todo este sector para hacer la división. Cuando en la parte artística se hace esa división, a eso se le llama línea de horizonte o el horizonte, la cual divide nuestra imagen en la parte de lo que es el cielo y lo que va a ser el piso. ¿Por qué lo hacemos de negro? Porque lo que vamos a hacer son unas siluetas como las que vieron ahí y pues todo lo vamos a convertir de esta parte y lo mismo este otro de esta manera. Vamos a esperar que seque y para poder entonces hacer el siguiente. Como ya vimos, pues lo que estamos haciendo es esto. La parte de abajo vamos a hacer unos árboles en esta y los otros en la otra parte. Para que nos quede entre más pequeño el diseño, la calidad debe quedar pues con mucho más detalle para que todo quede mejor en esta parte del arte bello. Entonces vamos a esperar que se seque lo negro y seguimos con la otra parte.
Bueno, ya están prácticamente secos estas partes, pero ahora vamos a empezar a hacer las figuras de los animales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos una hoja impresa. Podemos dibujarlo directamente ahí, pero pues más fácil es hacerlo de esa manera. Imprimimos la imagen y de acuerdo a esa imagen lo que vamos a tener es lo siguiente. Pues necesitamos una hoja carbón. Cuando no tenemos la hoja carbón simplemente aplicamos lápiz por la parte de atrás, de esta manera. Lo volvemos negrito y ahí entonces nos permite hacer el paso del dibujo donde nosotros queramos. Cada uno de esos le vamos a hacer el paso del dibujo para que entonces nos quede el diseño ahí. A este le vamos a hacer los elefantes y entonces lo que hacemos es, lo primero que empezamos es a calcar. Y calcamos fuerte esta parte. Obviamente tenemos que tener cuidado con el trozo de madera que está ahí de la división de cada uno de los palitos, para que no nos vaya a quedar de pronto roto el espacio. Y lo hacemos muy despacito. Eso es como si fuéramos a hacer el boceto. Ya después ahorita lo arreglamos con el pincel. Pero también lo podemos hacer de acuerdo a sacar una plantilla de esta parte. Al ser tan pequeña la plantilla pues es mucho más complicado, pero también se puede sacar. La sacamos con un bisturí punta de lanza. Con esos bisturí punta de lanza hacemos la parte de poder sacar la figura de aquí y hacer una plantilla en esa parte. Esa es la parte, ya lo pasamos ahí. Aquí, como lo pueden ver, se alcanza a notar la imagen de lo que está el elefante en esa parte. Ahí están los elefantes. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Cogemos el pincel de delinear y empezamos a demarcar cada uno de los espacios que nos quedó ahí. Usamos cada uno de los espacios, le quitamos el exceso de agua. A veces queda con agua y necesitamos que la pintura quede un poco espesa para poder sacar entonces el diseño. Sacamos toda esta parte y demarcamos el espacio de lo que es el elefante que estábamos sacando aquí. De acuerdo a eso, pues entonces hacemos todo muy despacio y con mucha paciencia, porque pues ahí es que depende la calidad del trabajo, en la paciencia que le pongamos al diseño. De acuerdo a eso, entonces vamos a hacer toda esta parte y ahí entonces nos está saliendo ya el elefante. Como nos quedó más arriba, pues no importa, simplemente lo que hacemos es lo siguiente: empezamos a hacer el pastico que estaba ahí de esta forma para que nos vaya quedando entonces el elefante un poco más alto, y así pues terminamos este otro. Hacemos lo mismo con este en esta parte y de esa forma entonces hacemos los otros en cada uno de los otros cuadros, para que entonces nos quede todo el diseño que queremos experimentar en cada uno de esos. Podemos dar infinidad de mensajes de acuerdo a la parte de la lectura que tengamos, ¿sí? Con cada uno de ellos debemos aprender a leer muy bien lo que es la palabra de Dios si queremos dar el mensaje, y poder llevar entonces cada una de esas figuras a poder transmitir ese mensaje. En este caso podemos transmitirlo a través de la familia, ¿sí? De la familia. Dicen que los elefantes también tienen una gran memoria, y poder entonces enfocar a cada uno de los mensajes hacia eso. Podemos mostrar que la memoria nos la necesitamos, que así como la primera parte de la palabra de Dios fue transmitida de generación en generación solamente a través de la palabra oral y la memoria que cada uno de ellos tenían para poder ser transmitida. Por eso en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, nos muestra esto. Y esas palabras dirás a tus hijos cuando se levanten, al acostarse, al levantarse, en cada momento. ¿Para qué? Para que sus hijos las recibieran y las volvieran a transmitir de generación en generación. Esa es la parte que pues tenemos en este caso, ¿no? Y aquí pues vamos a hacer una división de la siguiente manera. Vamos a tomar los elefantes de esa forma y vamos a hacer que aquí nos salga un árbol de esta parte,
sacamos todo este espacio para que el árbol entonces salga así. Vamos a rellenar toda esa parte de negro para que veamos cómo nos queda. Bueno, ya teniendo la figura, dejamos esta a la cual no le aplicamos donde va a ir el lobo, porque aquí le vamos a hacer una especie de luna en la parte de afuera del lobo. Entonces vamos a hacer algo redondo acá para que nos quede ahí. La figura ya la habíamos hecho ahí, la del lobo, pero pues va a tocar volverla a sacar porque la tapamos con la parte blanca que nos queda aquí en este espacio. De esta manera vamos a tomar un poquito de azul y vamos a hacer algunos toques aquí para que nos quede de esta forma, de esta manera, y volvemos a tocar con un poco de blanco para que nos dé algo de textura en esta parte. Después vamos a tomar un cepillo con un poco de pintura blanca, pero vamos a mover esto hacia acá un poco y a colocarla aquí para que no se nos vaya a dañar. Y empezamos a chispear esta parte para que nos permita dar la sensación de estrellas en este lugar. A este también le vamos a hacer algo de estrellas por acá, por esta parte, para que nos quede entonces de esta manera. Y así entonces vamos a aplicar entonces ahora lo siguiente. Lo que vamos a tener entonces es, vamos a coger esta parte y vamos a empezar a aplicar el verde para poder dar la parte de lo que es el árbol. Entonces vamos a hacer esta parte así. Para poder hacer el árbol, el follaje del árbol es dando golpes con el pincel para que él abra y dé la sensación de las hojas de esa forma. De esa manera entonces hacemos la parte del árbol para que nos quede entonces así. El negro, ¿qué hace? El negro lo que produce es volumen, entonces le aplicamos en algunas partes para que el árbol empiece a tomar como la parte frondosa de él y nos quede de esta forma. Trabajamos toda esta parte, tocamos por aquí en algunas partes y así nos va quedando entonces el árbol. En este del ciervo, igual, en el del ciervo hacemos lo mismo, aplicamos el color para que entonces nos quede de esa forma. Se le vamos a aplicar un color amarillo para que nos dé entonces un color más fuerte en el verde. Hacemos esto y lo mismo hacemos en esa parte. El color que le estoy aplicando es este, que es un amarillo fluorescente, para que nos dé mayor vida en este cuadro el color. Y entonces de esa forma aplicamos a lo que es el follaje del árbol. Como les decía, entonces aplicamos un poco de negro y hacemos lo mismo. No quitamos la pintura de abajo, sino que empezamos a darle la forma y la sensación de esta parte. Y pues así nos van quedando entonces los cuadros. Ya después de eso vamos a hacerles algunos detalles por aquí, donde me da la sensación de textura en todo este lugar y me va quedando de esta forma. En esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a limpiar el pincel y vamos a hacer la caída del agua. La caída del agua necesitamos un poco de pintura blanca. Por aquí me voy a untar para poder hacer que la caída del agua nos quede en esta parte. De esta forma. Con el pincel delgado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a untar de blanco el pincel y vamos a hacer que por acá, por esta parte, nos quede una cabaña. Entonces hacemos esta línea, un rectángulo, en la parte de arriba una especie de triángulo, para que nos quede esta forma. Cuando nos quede esa forma ahí, entonces tomamos la parte del amarillo, el naranja, y empezamos a hacer que ella nos dé una sensación de una cabaña hecha en paja, su techo en paja, de esta manera. Tomo esto, limpio el pincel, limpio esta parte y empiezo a hacer también la parte naranja aquí. Y lo mismo aquí, esperamos que se seque
y hacemos la parte de lo que es el fondo de la casa, o sea, las puertas y las ventanas como tal, en esa partecita. Y ahí entonces tomamos la otra parte, que es el árbol que estábamos haciendo a este lado. Tomamos aquí, nos limpiamos y empezamos a darle un poco más de volumen para que aquí nos quede unos árboles en la profundidad, pero vamos a hacer un árbol aquí y estos árboles entonces nos quedan allá en la profundidad para que nos dé mayor valor el cuadro, mayor valor creativo en esta parte del cuadro. De esta manera, en esta parte podemos hacer igual, atravesar aquí una línea de esta forma, con un poco de negro hacemos las divisiones, hacemos la división en la parte de abajo y hacemos entonces aquí lo que es la parte del puente de esta forma. Tenemos entonces el puente, esperamos que se seque, hacemos la casa y colocamos el logo para que puedan entonces ver la siguiente parte y finalizamos los cuadros. Bueno, ya después de haber hecho toda esta parte, esos son los cuadros que nos quedaron. El políptico, 4 cuadros diferentes con 4 enseñanzas diferentes. De Jehová en la tierra y su plenitud. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra alma por la presencia de nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es los ríos de agua viva. Él es quien nos enseña a estar en familia y poder tener siempre la memoria más grande de tenerlo a Él en primer lugar. Esta es la parte que nos enseña el Señor en esta hora a través de estos cuadros. Por eso tenemos esta imagen, pero también podemos hacer algo utilitario con ellos. Tal vez si ustedes quieren pueden utilizarlos para poder crear un portalápiz, utilizando otra base de estas y pegando esta imagen en las 4 puntas para que nos dé un cuadrado y con ese cuadrado podamos armar una caja y esta caja nos ayude pues a realizar el diseño. Pero pues ya está en la parte creativa de ustedes para poder hacerlo. Espero que les haya gustado, puedan hacer estas actividades y podamos, a través de la parte del arte bello, enseñar la palabra de Dios. Así que todas estas enseñanzas debemos guardarlas en nuestro corazón. Dios te bendiga.